Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Taelma, muy feliz de escucharte. Igualmente, gracias por atendernos, ¿ah? Soy yo el que te agradece estar en tu excelente programa. Bueno, doctor, queremos, el acontecer internacional ha estado muy movido en estos días, pero un hecho concreto, toda esta situación que se está, digamos, conformando alrededor de lo que ocurrió con el presidente de Bolivia, Evo Morales, a raíz de que no permitieron que el avión donde viajaba, donde volaba, aterrizara en Portugal, en Francia, situación similar en Italia, finalmente aterrizó en las Islas Canarias, en España, y todo parece indicar que hubo un intento, digamos, de inspección o supervisión o revisión del avión o de su avión. Ya regresó, hubo un encuentro esta tarde de presidentes, una reunión de emergencia de la UNASUR, el presidente Nicolás Maduro está amenazando pues con revisar las relaciones con España. Aquí está, pues está que en Unión Radio Maduro califica a Rajoy de indigno por incidente con Morales. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias en definitiva? ¿Qué pudiera ocurrir en definitiva luego de lo sucedido? ¿Qué visión tiene usted como experto en asuntos internacionales? ¿A dónde puede llegar todo esto, doctor? Bueno, ¿O hasta dónde, quiero decir? La verdad que los países del ALBA, fundamentalmente del ALBA, porque la reunión de UNASUR fue solo de presidentes del ALBA, es haber creado una tempestad en un vaso de agua. En cierta medida, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, los países industrializados, estaban sin prestarle mucha atención a la dialéctica de confrontación que permanentemente se inició hace 14 años, un poco menos, no desde el inicio, sino hace unos más de 10 años, por el presidente Chávez, y paulatinamente sus aliados del ALBA lo fueron copiando. Es el viejo lenguaje de los Castro, que comenzaron a utilizar Evo Morales, Ortega, Correa, Kirchner, y la respuesta era siempre el silencio, con lo cual la diplomacia espectáculo les daba una enorme valentía a estos grandes héroes de la latinoamericanidad. Pero resulta que Europa rugió, y rugió fuerte. Y rugió fuerte porque, basándose en una reciprocidad, el señor Evo Morales fue a Moscú, al igual que fue Maduro, y dijeron que ellos le darían el asilo a este agente de la CIA, y con lo cual generó un malestar muy grande en los servicios de seguridad y los servicios de aeropuertos, porque se trata de un avión militar, y de conformidad con los convenios de Chicago, que son regulados por la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, los espacios aéreos son parte de la soberanía de cada uno de esos estados. De manera que, como de una manera envalentonada, cuando se le preguntó si estaba el señor de la CIA con ellos, Snowden, él dijo: yo no tengo por qué decirles quién está en el avión. Tiene razón Morales, pero también ellos tienen el derecho de no autorizar el sobrevuelo, que fue lo que hicieron Francia, Portugal, Italia y España, frente a la gran consternación, porque no estaban acostumbrados a ese rugido. Y esto, disculpe, doctor, ¿y esto se puede hacer con un presidente de un país? Claro que sí, el presidente tiene... Bueno, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando o de un sujeto X, estamos hablando del presidente de una nación. Pero es que un presidente tiene que ser el primero en cumplir los requisitos internacionales. Te voy a dar un caso de uno de los que más acalorado estaba, que es el señor Correa, se ha violado la soberanía de un presidente, pero resulta que hace poco tiempo, cuando no reconocían al presidente Lobo de Honduras, el señor Correa le negó el transitar hacia el sur al presidente Lobo. Ahora ya están restablecidas las relaciones, porque él había acabado con Zelaya, el gran aliado, y no autorizó a que el avión presidencial utilizara el espacio aéreo. El espacio aéreo, para comenzar, es una nave militar de la Fuerza Aérea Boliviana 001, y los aviones militares tienen una serie de restricciones. El presidente, por supuesto, tiene su inmunidad, pero él no puede trasladarle eso a un avión militar, sino que tiene que cumplir con las disposiciones. Y hay disposiciones
que en cuanto a la soberanía de cada uno de los estados, el espacio aéreo tiene que ser autorizado, sobre todo cuando piensan que pueden hacer lo que les da la gana. No, él tiene todo el derecho, Evo Morales, de darle o no el asilo a quien quiera, pero también la soberanía es una moneda de dos fases. También los otros países tienen la soberanía de autorizar o no el tránsito. Una vez que Francia, Italia, España, Portugal se dieron cuenta al llegar a Austria que no estaba Snowden, inmediatamente después, por cortesía, autorizaron, si quería, utilizar los espacios aéreos. De manera que lo mejor hubiera sido, lo que pasa es que aprovecho una diplomacia espectáculo para generar. Entonces viene el segundo capítulo de la historia, convocan a todos los jefes de Estado, jefes de gobierno de América del Sur, pero hay más presidentes que faltaron que los que asistieron. Sí. Faltó Brasil, faltó Chile, Perú, que está presidiendo UNASUR, faltó Chile, faltó Colombia, faltó Guyana. Mira, los únicos que fueron los del ALBA. Esto parece una reunión del ALBA. Era Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, punto. Entonces lo único que tenía que haber hecho es invitar a Castro, invitar a Ortega, pues en una reunión completa de ALBA. Un fracaso total fue esa reunión. Claro, publicitada, mañana surgirán grandes titulares, con los confetis, con las músicas, con el discurso antiimperialista, anticolonialista, pero lo que voy hoy es ese rugido primero. No pueden los jefes del ALBA todos los días despotricar contra esos países y pretender que continúen silenciosos. Han comenzado a reaccionar y eso lo tienen que ver con mucho cuidado. Las contradicciones son enormes. Hace una semana Maduro estuvo en Francia, en el Palacio del Eliseo, y dijo que era una relación extraordinaria, inclusive la calificó de estratégica, ¿no? Sí. Fue a Portugal y firmó unos acuerdos para una gran autopista que va desde Caracas hasta Maiquetía. Fue a Italia y también de manera superlativa. Y como una semana después dan esos discursos de amenaza que no son las de un jefe de Estado, que no son de los usos de la diplomacia. Entonces, critican a los europeos por ejercer su soberanía, pero ellos hacen lo que les da la gana. Entonces yo creo, como dicen los muchachos jóvenes, estos presidentes tienen que coger mínimo. Tienen que comenzar a buscar que la soberanía es válida para ellos, pero es válida para los otros también. ¿Y qué piensa usted podría pasar en definitiva con este señor Snowden, ex agente de la CIA o ex técnico de la CIA? O sea, ¿qué pudiera pasar en definitiva? Doctor, ¿qué visión tiene usted? Mira, eso es una papa caliente. En primer lugar, una primera gran contradicción es que estos países del ALBA, que son los que más critican a la CIA, se ha convertido indirectamente en los grandes defensores de un agente de la CIA, ¿no? En segundo lugar, ellos hablan de la libertad que tiene el señor Snowden de denunciar la situación de espionaje, pero en los respectivos países del ALBA ya hemos visto las escandalosas intervenciones peores, porque que yo sepa, de los millones de documentos que denuncia Snowden, ninguno de esos documentos han sido utilizados en los medios de comunicación social. En cambio, recordemos hace tan solo unos pocos días el escándalo que el ministro de Información hizo con una grabación hecha de una manera, para no calificarla muy negativa, poco legal, y que la han transmitido en los canales. Pero es que, inclusive, doctor, disculpe, al inicio del espacio estábamos recordando, eso está muy fresco, el caso de Timothy Tracy, el cineasta norteamericano, que fue detenido aquí en Venezuela, acusado de ser espía del gobierno norteamericano, estuvo preso en una cárcel venezolana y fue expulsado de nuestro país, sacado por la puerta de atrás prácticamente, después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, y John Kerry se dieran la mano, este alto funcionario norteamericano. Entonces, yo al principio del espacio decía, bueno, Timothy Tracy, si no me equivoco, sobre él pesa lo mismo que pesa sobre el señor Snowden. Pero con una diferencia, mi querida Telma.
que Tim Tracy era un periodista, no era un agente de la CIA, es decir, lo pintaron del archienemigo de la CIA. Pero Venezuela lo acusaba de espía y Estados Unidos acusa al otro de espía también, entonces yo me preguntaba... pero perdón, ahí hay una diferencia, no hay duda alguna que Snowden sí tenía una función de espionaje evidente, y parte de ello es el que él da una serie de datos por sus funciones dentro de la CIA. Timothy Tracy, es un periodista, es un documentalista, y además armaron eso que lo soltaron porque iba a reunirse con el secretario de Estado. El Departamento de Estado, claro, protege a todos los ciudadanos norteamericanos, pero el Departamento de Estado desde el primer momento no trabaja con ninguna de las agencias de inteligencia. Lo que yo planteaba al inicio del espacio es que pareciera que hay espías buenos y espías malos, ¿no?, para el gobierno norteamericano, eso es lo que quise decir, ¿no? Sí, no, pero independientemente de eso, yo lo que digo es lo siguiente: cuando uno ve el vocabulario revolucionario de los países del ALBA, es decir, la CIA es la acusación peor que pueden permanentemente decir. Acusan a los opositores de la gente de la CIA es la bestia negra, la CIA es lo peor que hay, la CIA le inoculó cáncer a Chávez, la CIA está pensando cómo envenenar a la alta dirigencia, denunciado por los altos voceros del gobierno. Y de repente, pobre CIA, pobre gente de la CIA, es decir, la contradicción más garrafal. ¿Qué pasa con todas esas denuncias en contra de la CIA que hacían estos gobernantes revolucionarios y que hoy están defendiendo al señor Snowden? Que más que Snowden se ha convertido en un showman, el espectáculo. Entonces, claro, en el fondo les interesa un comino la situación de Snowden, sino que es el instrumento para lanzar una vez más su dialéctica de confrontación contra Estados Unidos. Fíjate que Rusia que ha tenido posiciones de mucha confrontación con los Estados Unidos en el tema de Siria, en el tema de Corea del Norte, en el tema de Afganistán, etcétera, etcétera. En un tema tan delicado, Putin dijo: señores, si se queda en territorio ruso, prohibido dar divulgación sobre la situación de su trabajo como agente de la CIA o agente de inteligencia. Es decir, Putin dijo además: no lo voy a entregar a los Estados Unidos, pero a quien no puede hacer lo que le dé la gana, sino que no, si se queda, que no sabemos si se va a quedar, no podrá opinar. ¿Y por qué? Porque yo no quiero deteriorar mis relaciones con los Estados Unidos, un país tan poderoso como Rusia, un país que en el escenario internacional ha tenido confrontaciones con los Estados Unidos, pero se cuida. En cambio, superpotencias como Bolivia, como Ecuador, como Uruguay, bueno, están en una permanente amenaza de que van a romper relaciones con Italia, con España, con Portugal. Bueno, ¿y quién va a salir perjudicado? No los presidentes que viven en una situación de verdadera de privilegios, sino los pueblos de esos respectivos países, porque faltará capital, inversiones y tendrá una serie de dificultades. Una preguntita más que le queremos hacer, doctor. Sí, claro. ¿Se justifica eso que el presidente venezolano viaje en un avión de cubana de aviación? Absolutamente no. Imagínate tú el escándalo que hay ahora con el presidente de Bolivia, por cierto, que viaja en un lujosísimo avión presidencial, uno de los países más pobres de América Latina, y los predecesores que acusan de neoliberales y de fascistas y de no sé qué, viajaban o en líneas comerciales o en colitas de otros presidentes. Este no. El señor Evo Morales, representante de los pobres y tal, viaja con un lujoso avión, pero es de las Fuerzas Aéreas Bolivianas. Imagínate si en vez de Evo Morales este percance lo hubiera perfectamente podido tener Maduro, ¿no? ¿Tú te imaginas el papelón de un presidente venezolano en un avión militar cubano haciendo una visita oficial? Mira, teniendo nosotros las Fuerzas Aéreas venezolanas. Y un avión presidencial que se compró que costó un dineral en su momento. Así es. Yo recuerdo hace unos 10 años aproximadamente de eso, ¿no? Así es. Y el viejo Camastrón lo dejó Chávez diciendo que bueno, que era un avión ya superado, que tenía que tener un avión moderno. ¿Pero por qué viajar en un avión de cubana de aviación? La inseguridad, por una parte. No tienen confianza en sus militares venezolanos, tienen más confianza en los cubanos. Dos, es una forma para los cubanos de
vender económicamente sus servicios, y eso te aseguro que no es gratis, ¿no? Esos viajes de días con pilotos, con equipos, le cuesta a Venezuela unos cuantos barriles de petróleo. Y en tercer lugar, yo diría que la dependencia que tiene la soberana Venezuela del neoimperialismo cubano, porque yo no... ¿Tú te imaginas si fuera al revés? ¿Tú te imaginas que el presidente de Colombia viajara en un avión de Force One de los Estados Unidos? El escándalo que haría la izquierda latinoamericana, comenzando con el partido de gobierno de aquí, de cómo es posible que viaje en un avión y viajar en un avión cubano no es viajar en un avión de una potencia. No, y la parada en Cuba, la historia se repite, viajó, según trascendió directo, de Bielorrusia a La Habana y de La Habana a Venezuela, el presidente Maduro. Aparte de lo que significa, estamos hablando de seguridad y de grabaciones, ¿qué garantía tiene Maduro y los ministros que viajan en ese avión de que esas conversaciones que tienen, que son viajes largos, no están siendo monitoreados por el G2 o por los agentes de inteligencia cubanas? Tan grave el G2 como lo que la CIA puede realizar, sobre todo si tú hablas tanto de soberanía y de independencia y, bueno, tienes mecanismos, deberías utilizar los mecanismos propios y te dar más confianza en tus propios militares y en tus propios funcionarios públicos. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Telma, un abrazo muy especial para ti. Gracias, un abrazo. Gracias por atendernos, pues sabemos que su tiempo es complicado. No, felicísimo siempre de estar contigo. Un gusto hablar con usted. 7:59, el doctor Milos Alcalá, y un honor, de verdad, tenerlo en el espacio, aunque sea vía teléfono, ex embajador de Venezuela ante la ONU, ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Alguna información vía JP Utrera que quieras refrescar, que quieras alimentar, que quieras decir? Adelante.